verdad no sé, güey. No, ni idea. ¿Qué algo entendía sobre Jesús cuando nació? O que el día que nació, el día que murió, algo así, la verdad que no sé. Vivió Jesús, a todas las etapas que vivió, que le hicieron pasar. ¿Y crees que todo esto que sucedió son hechos verdaderos o son todo fantasía? Y un poco creo fantasía, pero otra cosa también pensaba que es verdadero. La verdad no tengo ni idea. Para mí que no se juega al fútbol. Fútbol solamente se juega juego de mesa. Por lo menos lo mínimo que sé. Aunque cuando a Jesús le llevaron por la cruz. Jesús, un hombre nacido en Belén en el siglo I, hijo de María y José de Nazaret. Desde los 12 a los 30 años no se conoce nada de su vida, pero a partir de dicha edad comienza a hacerse público. Según la Biblia, no era un hombre común y corriente. Sus milagros, prodigios y enseñanzas son mencionados en 4 de sus libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Pero es la Biblia una fuente digna de confianza? Todo manuscrito histórico debe someterse a 3 pruebas para conocer su integridad. La primera es bibliográfica. Consiste en saber cómo llega a nosotros los documentos sin tener los originales. El intervalo del tiempo entre los manuscritos originales y las copias más tempranas que se han encontrado del Nuevo Testamento fue de 15 años, mientras que el de otras fue de 1400 años. Evidencia interna. Trata de establecer la veracidad que tiene el autor y su cercanía con los eventos registrados. Los relatos de las palabras y los hechos de Jesús en los evangelios ya estaban siendo proclamados verbalmente dentro de los 50 días, y había tenido cierta circulación escrita dentro de los 25 años después de su muerte y resurrección. Y por último, evidencia externa. Aquí se busca otra fuente que trate de comprobar la precisión y autenticidad de la literatura en análisis. Históricamente existieron personas como Poncio Pilato, lugares por donde Jesús pasó como Jericó y el Mar Muerto, y además eventos que efectivamente se llevaron a cabo como el censo romano. Historiadores antiguos mencionaron a un hombre llamado Jesús, como el judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades, y el romano Cornelio Tácito en su obra Ánalis. Lo llamaban hombre sabio, carpintero, hacedor de maravillas. Tuvo varios nombres, pero la Biblia lo define como el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Pero cuál fue la razón de su venida? La Biblia menciona en el libro de Isaías, hace aproximadamente 738 años antes de Cristo, que Jesús iba a ser maltratado, despreciado y por último crucificado en un madero. Pasaron 768 años hasta que esta profecía se cumplió. Según el libro de Romanos, la llegada y muerte de Jesús era necesaria para mostrar el amor y la justicia de Dios. El hombre, por causa del pecado, no puede acercarse a Dios, por eso era necesario un mediador. Ese papel lo cumpliría Jesús. La única condición era creer y aceptarlo. Esa fue la razón principal por la cual él caminó a la tierra y sufrió muerte de cruz. ¿De qué se trató? Este tipo de muerte solo se aplicaba a los peores criminales. Para toda ejecución romana, primero las víctimas eran flageladas. Se les desnudaba la parte superior del cuerpo, los sujetaban a un pilar poco elevado, con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre ésta los golpes, nada perdiesen de su fuerza y golpeaban sin compasión. El azote era corto con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas. Según el obispo Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia del siglo III, las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Después de esto, Jesús tuvo que caminar poco más de medio kilómetro para llegar al lugar del suplicio, el Gólgota. La cruz en la que sería ejecutado pesaba más de 136 kilos, pero él solo llevó el patíbulo, que pesaba 50 kilos aproximadamente. Con los brazos extendidos, pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, los clavos eran probablemente puestos entre el radio y los metacarpianos, o entre las 2 hileras de los huesos carpianos. El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor que provocaba en sus brazos y piernas,
era la marcada interferencia con la respiración normal, particularmente en la exhalación. El peso del cuerpo, jalado hacia abajo, con los brazos y hombros extendidos, tendía a fijar los músculos intercostales a un estado de inhalación y por consiguiente afectando la exhalación pasiva. Una exhalación requería que se empuje el cuerpo hacia arriba con los pies, flexionando los codos y encogiendo los hombros. Es decir, en sus pies quedaría el peso total del cuerpo. Además, la flexión de los codos causaría rotación en las muñecas en torno a los clavos y provocaría un enorme dolor en los nervios lacerados. Así, cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante y fatigoso, llevaría a la asfixia y finalmente al fallecimiento. En general se quebraban las piernas de las víctimas para que murieran más rápido, pero en el caso de Jesús esto no fue necesario porque ya estaba muerto. Para verificar esto se atravesó una lanza en su costado y de allí, según el Evangelio de San Juan, salió agua y sangre. Según la medicina actual, posiblemente la lanza perforó el corazón y lo que salió fue sangre semicoagulada y suero. Por otro lado, la muerte de Jesús fue mencionada por historiadores como Tácito y Josefo, y que a partir de esta se iniciaron los cristianos. Aclaremos algo. Jesús, entre sus predicaciones, nunca habló de su muerte sin añadir que resucitaría. Pero, ¿fueron solo palabras? Para dar respuesta a este interrogante, tomamos como referencia los textos de los Evangelios, en donde se afirma que Jesús no permaneció en la tumba, sino que resucitó. El significado de que Jesús resucitó es un asunto teológico, pero el hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe discutirse en base a evidencia histórica. Las autoridades judías que estaban en la mejor posición de verificar los hechos nunca trataron de refutar la tumba vacía. A su vez, las teorías que surgieron a lo largo de la historia solo trataron de explicar el hecho de por qué lo estaba. Cuando los discípulos de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron en calidad de testigos presenciales, y mientras todavía existía gente que había tenido contacto con los eventos de los cuales ellos hablaron. En el año 56 después de Cristo, Pablo escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado, y que la mayoría de ellas todavía estaba viva.